a una pregunta adicional donde tú personalmente pusiste tu input, me consta a mí, que es un acto propio de la profesión, la emisión de estudios de precio de transferencia y otros formularios de tributación internacional. Te pregunto, ¿por qué razón es importante que alguien en Panamá sea responsable de esos estudios de precio de transferencia? Carlos, yo de repente, si esto que pareciera tan fácilmente alcanzable, si esto que pareciera tan fácilmente manejable, lo dijera, yo no sé, Gandhi o Bill Clinton, tal vez se entendería con más facilidad, ¿no? Pero yo en lo personal no veo la dificultad en el tema de los precios de transferencia y tributación internacional. Lo primero es que estamos hablando de documentos, información, informes, procesos y productos que tienen que ver con tributación, ¿sí? Primero es tributación. Y eso tiene un impacto directo en una declaración jurada de renta que en Panamá la firma un contador público autorizado. Entonces, por ahí hay una razón del por qué. Lo segundo es que todo lo que es tributación en Panamá lo recoge nuestro código fiscal, a diferencia de otros países donde hay un código tributario, ¿sí? Y que por ahí el SIAT por años ha tratado de que Panamá adopte un código tributario, pero no hemos podido. Lo más cerca ha sido ahora el Código de Procedimientos Tributarios, que ya van a posponer la mayoría de sus artículos para el 2023. Entonces, este tema, todo lo que es tributación nacional o internacional, lo recoge nuestro Código Fiscal, que es el que recoge todo lo relacionado con los impuestos y está directamente relacionado con la contaduría pública. Por el otro lado, en la práctica per se, además de que existen despachos especializados en el tema de precio de transferencia, quienes tienen esto en sus manos son más los despachos de contadores. Las grandes firmas de contadores son los que tienen esa información que se requiere para este tipo de estudios y básicamente estamos hablando de los comparables. Todo esto te dicta un camino que pareciera que te lleva a que es lógico pensar que quien debe de, y aquí voy a hacer un alto, quien debe de hacer los estudios de precio de transferencia deberían de ser los contadores públicos autorizados. Pero yo siempre digo, salvo mi responsabilidad en un 50%, porque yo lo que propongo es que el refrendo de esos estudios lo haga el contador público autorizado, el refrendo. ¿Quién lo hace? Puede ser un financista, puede ser un economista, puede ser un abogado que también están peleando la paternidad de este niño, de los estudios. Entonces, hay mucha gente peleándose la paternidad de los estudios de precios de transferencia y demás informes de tributación internacional. Y aquí tengo que decir, Carlos, con mucha modestia, que yo vengo avisando de que esto iba a pasar hace muchos años atrás, porque el tema de precios de transferencia, si bien es reciente en Panamá, en otras latitudes eso tiene ya 30 años de existencia. Y en Panamá ese es un tema huérfano. Y por ser huérfano y bonito, porque genera, entonces todo el mundo lo quiere. ¿Ves? Todo el mundo lo quiere. Pero a mí me parece que de una manera natural, quien debe refrendar, ojo, refrendar, es el contador público autorizado. ¿Quién lo hace? Lo debe de hacer, mira, Carlos, lo debe de hacer el que tenga la información técnica suficiente para hacerlo y el que debe ser el que tenga los comparables y todas las otras mediciones que se tienen que hacer para llegar a un estudio de precios de transferencia. Ni siquiera los economistas, los financistas, los abogados, los que tienen esa gran base de datos para hacer los comparables
en los 12 métodos que ya hoy existen para cuantificar la relación entre las partes, el que maneja esa información a ese nivel técnico, ese lo puede hacer, pero le toca entonces al contador público refrendarlo previa revisión de lo que va a refrendar, por supuesto. Sí, a mí me gusta ese concepto de refrendar por lo siguiente. Yo tengo varios compañeros que me dicen, y amigos, amistades, algunos tú los conoces, no, pero es que los economistas saben hacerlo, y los financistas, los ingenieros industriales, hasta un empírico por ahí. Y yo les doy la razón, pero hay una realidad. Yo no, Carlos, yo no le doy la razón porque eso no es tan fácil. Eso no es cierto. Es correcto. Para eso tú tienes que tener base de datos e información técnica, software que son los que calcula, software que son los que te determinan los parámetros, los cuartiles, software que son los que te dicen, bueno, este mismo producto si no lo venden en ningún otro lugar, yo lo encontré en China y lo encontré en Australia para poder tener un comparable. Eso no lo hace cualquiera. Y cualquiera no tiene esa base de datos. Y lo segundo, y Milton, lo segundo, además de eso, tienes que tener los números suficientes en ese gremio para poder decir que tú vas a auditar, perdón, que vas a hacer los estudios de precio de transferencia de todo Howard, de toda la zona libre, de la SEM, del centro bancario, de toda la industria nacional, de todo el retail nacional. Entonces, y yo no le quiero quitar el sueño, la aspiración, el deseo a ningún gremio, pero hay que confrontar esas aspiraciones con las realidades numéricas. Los economistas en este momento, con todo el respeto que se merecen, no suman. ¿Tú conoces alguna firma de economistas en Panamá que tenga los 300 empleados que tienen las 4 grandes aquí en este país? Yo no la conozco. ¿Tú conoces alguna firma de economistas en este país que tenga más de 100 empleados? Como hay un montón de firmas, por lo menos 3 o 4 en este país con más de 100 empleados. ¿Alguna que tenga los 40 empleados que tienes tú? No conozco eso. Y firmas de 40 empleados en este país hay un montón. No es 5 ni 6, hay varias. Y firmas de 20 empleados. Cuidado que no termina el día y empezamos a contar y hay un montón más. Y más de 10, ya eso no se va a poder contar. Y de 5, un montón más. Pero en el gremio de los economistas, de los financistas, de los ingenieros industriales, yo no conozco ese tamaño de organización, con el respeto que se merece todo gremio y las aspiraciones que todo gremio puede tener. Pero yo no conozco hoy una firma economista que me diga, como sí me la puede decir, las 4 grandes más BDO. Bueno, mire, señor, usted entra a mi oficina, no solamente tengo esa base de datos, hay un montón de chiquillos que pueden hacer este estudio de precio de transferencia. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque existen, están ahí, tienen un sueldo, tienen un puesto, tienen una computadora, tienen una estructura de gerente senior, semi-senior, y pueden hacer un encargo de todo el centro bancario. Pero ese paralelo no existe en otros gremios, que yo sepa. Con el respeto de los gremios se merecen. Es decir, si tú le dejas a otro gremio, economista, financista, lo que tú quieras decir, la responsabilidad de hacer los estudios de precio de transferencia, todas las SEM no acaban en 20 años, no han acabado, porque es que los números no dan todavía. Cuando ese gremio alcance una madurez, un número suficiente de firmas, de individuos, etcétera, con la capacidad de esa asignación, por supuesto pueden pelear su asunto y en algún momento podrán evolucionar para poder hacer ese tema. Pero en este momento, además de lo que tú dices, yo haré lo otro. El número de economistas en este país todavía no existe. Y no es que no tengan la capacidad en algún momento de organizarse y tener firmas de economistas. En este momento no es lo que parece ser. Te hago otra pregunta. Me dicen también, además, lo que Milton le llama refrendo, otra gente me lo ha dicho, la fe pública. Es decir, nosotros, además de los notarios y los traductores, nosotros estamos investidos con el concepto de fe pública. Si un abogado hace un refrendo, ¿qué refrenda? Si él no tiene el concepto de fe pública que tú y yo sí tenemos. Si un economista va a hacer un estudio de precio de transferencia, firma eso en qué forma. Si su profesión no está, por lo menos en Panamá, investida con el concepto de fe pública que tú y yo sí tenemos. Eso, ¿cómo lo verías tú? El concepto de fe pública, ¿cómo lo verías aplicado en esto que tú llamas refrendo? Sí. Además de todo lo que tú acabas de decir, el concepto de fe pública, y es lo que a muchos no les gusta, lleva un tema de responsabilidad. ¿Ve?
ahora mismo los precios de transferencia que se presentan van sin alguien que se haga responsable de su contenido y que de ese contenido haya sido correctamente aplicado en la declaración de renta, ¿sí? Hoy día, como los precios de transferencia se hacen fuera de Panamá, se firman en cualquier membrete de cualquier organización y eso es lo que presentan cuando se lo solicita a la DGI, al contribuyente. El único responsable de todo eso viene a ser el representante legal de esa empresa, una persona que sabe de todo menos de precio de transferencia. Entonces, el concepto de fe pública, además de dar la certeza de que es así, porque es un tema de cree, hace, porque todo lo que firma un contador público autorizado y se presenta y se expone ante los ojos de los demás, lleva lo que es más importante, Carlos, y lo más importante que abarca la fe pública, que es la credibilidad, ¿sí? Tú no dudas de una escritura que haya pasado por manos de un notario, no deberías de dudar de un contrato, ¿sí? Porque ahí el concepto intangible de credibilidad es lo que determina todo este tema de la fe pública. Entonces, tiene que haber fe pública para que haya credibilidad en los usuarios de ese informe de precios de transferencia. Contrario, census, Carlos, es cuando eso llega a la corte, ¿sí? Cuando llega a la corte y resulta que no hay un contador responsable que pueda dar las suficientes razones por qué se hizo así y el efecto, el impacto en la declaración de renta, y el que tiene que responder por todo eso entonces es el representante legal de la empresa, que hay veces que es un tío retirado hace 50 años allá en alguna finca en el interior. ¿Ve? Entonces, sigue el tema estando muy en el aire, sigue el tema sin paternidad, sigue el tema sin dársele la profundidad que conlleva el mismo. Ha sido noticia en nuestro alrededor esa multa de $1 millón que se le puso a una empresa por no tener el estudio de precios de transferencia, ¿sí? Pero cuando vengan las otras auditorías, el efecto real del estudio para disminuir ingresos o aumentar gastos, y haya que sustentar eso. ¿Quién lo hace? ¿Quién da esa fe pública? ¿En quién creen los magistrados? Para empezar, los del Tribunal Administrativo Tributario, el TAT, ¿sí? ¿En quién van a creer? Que tú no puedes hacer que un financista, un economista, un abogado sean responsables de una materia que no dominan. Milton, y aquí la materia es tributación. Sí, y Milton, también hay un tema. Cuando tú me hablas de un abogado que va a hacer un estudio de precio de transferencia y firmarlo, la regla entre derecho y contabilidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque el abogado tiene ¿qué cosa? Un principio que es el secreto profesional. Él no puede estar mandando una confirmación, interactuando conmigo. No. Él tiene un secreto profesional que yo no tengo en la capacidad en la que tú y yo estamos acostumbrados a intercambiar, incluso por ética, con el otro contador. Es decir, el contador está sujeto a que su cliente, en principio, ¿quién es? No es el que le paga, es el público. Ese es mi cliente, el público, el banco, el usuario del estado financiero, el usuario de este estudio de precio de transferencia. Que el abogado no tiene esa obligación con el público, lo tiene con su cliente. Entonces, al momento, nada más ponte a pensar, en el momento que haya una discusión entre accionistas y el estudio de precio de transferencia sea relevante para ver esas partes vinculadas, se llevaron más o menos de lo que se vieron llevado, a mí me cita un juez y yo empiezo a responder. El abogado lo puede hacer sí o no, si él tiene una obligación que en principio es distinta a la mía. ¿Y cuál es? Es la obligación de reserva profesional entre su cliente y él. Por lo tanto, las características de nuestro gremio con el concepto de fe pública es muy distinta a la que otros gremios tienen. O
sea que ese es un punto muy relevante ahí. Carlos, un puntito más corto, un puntito más corto. Yo recuerdo, cada vez que yo estoy frente a un empresario, un cliente, hablando de precio de transferencia, esa persona no le da ningún valor a la parte tributaria de los precios de transferencia. Lo único que ellos tienen en su cabeza es la parte comercial de ese tema. Y todo lo que interpretan, entienden y expresan es relacionado a lo comercial y no a lo tributario. Entonces ellos entienden que precio de transferencia, entonces ellos entienden, yo le tengo que vender al mismo precio que vende mi competidor. Entonces ya yo no voy a poder ponerle, no, el precio de transferencia no se mete con la parte comercial. El precio de transferencia lo que va a determinar es la diferencia entre tu parte relacionada versus el libre mercado. Y eso es lo que determina para más o para menos. Pero ningún empresario sí lo entiende, pero no es su interés, no es de su interés que el tema vaya por la parte esa tributaria. ¿Ve? Ellos siempre le van a dar la parte comercial, estratégica y empresarial al tema de precios de transferencia.